Bienvenidos amigos televidentes a este breve informativo de Noticias 12 correspondiente este sábado 14 de febrero. Les saluda Jimmy Romero y estas son las informaciones a esta hora. Hay más de 30 empresas europeas interesadas en participar en el megaproyecto del Gran Canal Interoceánico a desarrollarse en Nicaragua y el cual vendrá a potencializar las economías de la región y el mundo, afirma Ivette Belardo, agregada comercial de la Embajada de Italia. Veamos. Se trata de empresas grandes, empresas que ya están más o menos también en el área, como en Panamá o como en Costa Rica, que ya conocen el área y que entonces podrían abrir sus puertas también a Nicaragua. O también empresas como de agroalimentar o de textil, de vestuario, o sea, que puedan abrirse en este sentido aquí en Nicaragua, en Centroamérica. En el tema comercial, con la realización del canal, ¿qué impacto va a tener en las economías de la región? Bueno, si va pasando, claramente va a ser un gran cambio para la economía de Nicaragua, para la economía también de Centroamérica en general, porque se sabe, cuando se empieza una obra, cuando se hace una obra tan grande, claro que hay un impacto muy fuerte en la economía en general del área, de la región. Entonces, vamos a ver. Continuamos con más informaciones. A criterio del economista Alejandro Arauz, el salario mínimo debe ser negociado también por el crecimiento de la productividad y no solo por la inflación y el crecimiento económico en el país. Al mismo tiempo, avaló la posición del COSEC de que este ajuste en el salario mínimo debe ser negociado cada 2 años. Veamos. Nadie quiere asumir en una negociación salarial, sobre todo en el salario mínimo, el problema de la productividad. El COSEP dice que la asume, el gobierno se queda, digamos, sin hablar nada y los trabajadores tampoco. Porque sencillamente cuando en una negociación salarial, como en otros países, se hace referencia a la productividad, cada parte, digamos, como en un enfoque tripartito, tiene que asumir una responsabilidad en el problema de la productividad, en el crecimiento de la productividad. Entonces aquí se da una negociación salarial al estilo antiguo, de presión de alguien que del movimiento sindical sale con un número loco, el otro sale con otro número, el Estado sale con otro número, o sea, hay un desgaste a lo largo de todo el año, en vez de discutir otros problemas fundamentales alrededor de lo que es la política salarial y la política de distribución de los ingresos. En estas negociaciones actuales, ¿cuánto sería el porcentaje ideal que se podría dar? Según mis estimaciones y de acuerdo a los niveles de productividad que viene creciendo la economía, aquí el salario mínimo debe crecer alrededor del 6.7%, 6.78%, debe andar por esa vía. Anteriormente los salarios se han venido negociando, se han venido fijando el salario mínimo alrededor del 7, el 8, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la propuesta que hace el COSEC de negociarse el salario mínimo cada 2 años, ¿es viable en Nicaragua? Mira, definitivamente mis consideraciones particulares sobre política salarial es que este es un desgaste cada año. Y te lo digo, un desgaste porque sencillamente está sobre un marco legal que ya está obsoleto y sobre todo un estilo de negociación totalmente a veces ridícula, te lo digo honestamente, porque tanto los dirigentes de la central sandinista como también los del mismo COSEC no presentan ningún estudio. Y si la ley establece una referencia que es el Banco Central el que debe proporcionar los estudios, pues son estudios muy simbólicos, por ejemplo, el crecimiento del PIB, inflación, etcétera. No hay nada de fondo. Y la Organización de los Defensores de los Consumidores teme que el sistema EFI-Taxi que se está implementando en el país venga a encarecer la tarifa de la carrera de taxi para el usuario, algo que fue negado por el sector selectivo. Veamos. Nosotros vemos un peligro, y eso lo vamos a expresar al Ministerio del Transporte, al Intragma, vemos un peligro con esta nueva modalidad que se quiere imponer a los consumidores, ¿verdad? Eso debiera de ser libre, sin embargo a los taxistas le están obligando a adquirir, digamos, un teléfono con $200 y también la modalidad para que ya cada usuario tenga que llamar al taxi y no abordarlo en la pista, ¿verdad? Entonces esto va a trasladarse a costo al consumidor, porque ahora va a ser digital, va a ser por llamadas el taxi, y quiere decir que no lo vas a poder tomar en ninguna avenida. No, porque anda en su turno, ¿verdad?
y como anda en su turno, los compañeros prácticamente van a hacer uso de su turno. Lo que van a hacer, en vez de andar vacíos, van a hacer un recorrido donde se le está llamando, pero la negociación ya le hicieron desde el momento que se pusieron en contacto. Entonces, si ya le dijo que va a ser 60 córdobas o 70 córdobas, eso le va a cobrar, aunque lo llegue a traer, porque ya el precio fue pactado y ya está debidamente registrado en ambos teléfonos. ¿No se traduce entonces en un mayor costo? No, no se traduce en absoluto. Si esto es lo que quiere llevar es seguridad nada más. Continuamos con más informaciones. El experto en seguridad alimentaria Cirilo Otero pidió a todos los actores económicos y a la sociedad en general implementar políticas enfocadas a garantizar la seguridad alimentaria en el país, con el fin de que se reduzcan los costos de algunos productos de consumo básico. Veamos. Yo creo que la seguridad alimentaria tiene que ser una preocupación del Estado en su conjunto, en donde estemos involucrados los ciudadanos y las ciudadanas para participar en la transformación de las tendencias que hoy tiene la inseguridad alimentaria. ¿Realmente los productores o la sociedad en sí han mostrado preocupación en este tema? Yo creo que los productores sí efectivamente han mostrado alguna preocupación, pero no hay coherencia, porque aquí tiene que haber tres actores. El gobierno, que es el que tiene el liderazgo político y los recursos, los empresarios como productores, como comercializadores de los alimentos, y los consumidores como la sociedad en general. Debemos de ponernos de acuerdo, debemos de producir algunas prácticas sociales y económicas que vayan encaminadas a la seguridad alimentaria. Te doy un ejemplo de esa incoherencia que tenemos estos tres sectores o estos tres grandes actores en la sociedad nicaragüense. Los precios de los alimentos suben descomunalmente. ¿Por qué? Unos dicen que es especulación, otros dicen que es falta de producción, otros dicen que es que la gente tiene mucho dinero por la remesa familiar y por eso se los venden caros. Entonces no nos ponemos de acuerdo y ahí tenemos un problema de inseguridad alimentaria nutricional y eso es grave para la sociedad nicaragüense y para el desarrollo. No podemos hablar de un desarrollo coherente si hay inseguridad alimentaria nutricional en este país. Si hubieran buenas prácticas, el costo de estos productos sería un poco más favorable. O la oferta. Recordad que este país es un país capitalista. Este país se rige por la ley de la oferta y la demanda. Si hay una suficiente oferta, los precios se van a mantener bajos, ¿verdad? Pero si hay poca oferta, por ejemplo con la papa y con la cebolla, aquí hay solo dos empresas que importan cebolla y la importan en el momento apropiado y le ponen el precio que les ronca la matraca. Entonces eso no puede ser así. Aquí debemos de aumentar el área de producción de cebolla y el área de producción de papa para tener estabilidad en la producción y poder tener buenos precios. Uno de los principales retos que tiene el sistema educativo es hacer que se logre superar las cifras de matriculados en cada año escolar y hacer que los estudiantes no abandonen las aulas de clases, principalmente en las zonas rurales del país, afirma el experto en temas de educación Cefas Asensio. Veamos. Lo que tenemos es una excelente matrícula en primaria, en donde el 93% más o menos de la tasa neta es la que se está logrando incorporar al sistema educativo igual al promedio latinoamericano, pero hay retos importantes en educación preescolar en donde la última cifra han arrojado más o menos el 57% de la población de 3 a 5 años y en secundaria estamos hablando que solamente la mitad de la población de 13 a 17 años, que son los que corresponden a este programa, se logran matricular. Es decir, hay un gran desafío desde el punto de vista de alcanzar a aquellos que no están ingresando todavía en preescolar, más o menos el 33% de 3 a 5 años, y en secundaria el 50%. Con relación a la retención, hay que analizar cómo es el fenómeno del desgrane en primer lugar, es decir, cómo es que van abandonando las aulas de clase. Entonces, este es un fenómeno que viene ocurriendo desde la primaria hasta la universidad. Aquí estamos hablando que de cada 100 estudiantes que ingresan a primaria, solo logran salir después de 8 años de estudio, y esto porque se permite hasta 2 años de repetición, 57%.
En secundaria es más o menos el 53%. Y en la universidad estamos hablando de 12% más o menos, según las cifras del 2013, lo cual nos indica que en cada grado, a medida que se va avanzando desde el primer grado de primaria hasta la universidad, hay un desgrane por abandono, por repetición y por extraedad, que al final vienen saliendo aproximadamente como profesionales un 3-4%. ¿Cuáles serían, digamos, las medidas así que podrían irse adoptando para evitar este desgrane? Es decir, básicamente lo que tenemos es que garantizar motivación. Esa es una prioridad número uno, garantizar motivación. Parte del estudiante, por parte de los padres de familia y los maestros. Bueno, la motivación es un fenómeno de toda la sociedad, pero el primero que está obligado, digamos, y al que le toca de manera inmediata es al docente. El docente tiene que ser un docente de vocación, que realmente esté motivado él mismo para poder enseñar y transmitir la vocación, la motivación al estudiante. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que enfocar el primer grado. El primer grado es donde ocurre el mayor desgrane de todo el sistema educativo. Prácticamente a medio año ya, del medio año escolar, la mitad de la población que deserta o que abandona las aulas de clase lo hace en el primer grado. Ahí hay un problema también que afrontar. El problema es del modelo pedagógico que se está desarrollando. Estamos hablando de un modelo muy formal y vertical, tradicional. Para estas próximas elecciones presidenciales 2016, se necesitarán de al menos 500 observadores internacionales para que den credibilidad en el proceso electoral, afirma Roger Arteaga, presidente de Hagamos Democracia. Lo primero que hay que ver, Jimmy, es que los observadores no deben de venir únicamente para el día de las elecciones o una semana antes de las elecciones, porque lo que tienen que observar es el proceso de esas elecciones. Desde febrero debieran de estar aquí ya los observadores, aunque la elección sea en noviembre, pero tienen que ver todo lo que está haciendo el Consejo Supremo Electoral, lo que están haciendo en los departamentos, si están funcionando la entrega de cédulas, es decir, todo eso, el proceso tienen que observarlo, porque un mal proceso tiene como resultado un mal resultado, un buen proceso tiene como resultado un buen resultado. Por eso es que debieran de estar desde el mes de febrero del 2016, ya debieran de estar al menos las primeras misiones de observadores. ¿Qué cantidad? Bueno, eso depende de la profundidad que quieran hacer la observación. Sin embargo, unos 500 personas sería una... porque hay que ver que tienen que ir a los departamentos, no solo ver lo que está en Managua, sino que estar en los diferentes departamentos, en las diferentes urnas, para poder hacer una observación a profundidad. Lo otro es que no solo debiera de venir una organización, porque aquí es importante que haya observación electoral externa y observación electoral de organismo interno, para que una vez que den su reporte, eso es lo que ayuda a que si la elección fue transparente, van a coincidir las diferentes organizaciones. Por eso la Unión Europea, el Centro Carter, la OEA, Ética y Transparencia, el IPADE, Hagamos Democracia, es decir, todas las organizaciones se involucran en esto y al final den un informe. Y si ese informe es coincidente, la elección es aceptable. De esta manera concluimos nuestras informaciones. En cámara estuvo Luis Rodríguez, en edición Kiara Urbina y quien les informó Jimmy Romero. Pasen un feliz día de San Valentín. Muy buenas noches.